A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Lima para todo el Perú y el mundo. Y estamos listos para compartir toda la información, saludando a nuestras emisoras amigas: Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así también saludamos en Huánuco a Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV. También nos ponen sus pantallas, igual que Fuego TV, Full TV, y también las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hay bastante información de los dominicales, la figura de Henry Shimambukuro, es el español y los congresistas. Todo es noticia, así que Rosa María está lista para compartir la información y hacer el análisis pertinente. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Aquí en Lima parece el cielo bien nublado, la verdad, bien cargado. Después vamos a hablar también un poquito de las lluvias, pero primero vamos con nuestros auspiciadores. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-02-8464. Y Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa o Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Ustedes también nos pueden ayudar, como siempre, capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquier de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, sea Yape, sea Plin. Ahora van a ser intercomunicadas también. No hay monto pequeño, todo ayuda y nosotros estamos muy, muy gustosos de recibirlo. Y también, por supuesto, para los peruanos que viven en el exterior o que no tienen billeteras electrónicas, pero sí una tarjeta de crédito, pueden ayudarnos a través del PayPal. Es un sistema muy sencillo y muy seguro. Todas las instrucciones en la página web de Radio Santa Rosa. Y bueno, Abel, ha sido, digamos que un fin de semana, como tú dices, cargado de noticias. Primero, empecemos por lo urgente. Hay una alerta roja, una alerta grado 5 para Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La Libertad, donde va a llover muy duramente. Ya en Piura se ha roto un récord el viernes pasado, pues va a llover más. La alerta es para hoy, mañana y pasado. Se espera que llueva muchísimo, muchísimo, alerta roja, reitero, en Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La Libertad. Eso afecta también en no alerta roja, pero sí naranja, a todas las partes altas de La Libertad, Ancash, Lima e Ica, donde también se presume que va a llover, como digo, no en alerta roja, pero sí en la alerta naranja. Y todos los departamentos en las zonas costeras están en la alerta amarilla, lo cual presume también una importante intensidad de lluvias. Así que a estar preparados porque no ha terminado. Yo me río cuando escucho a alguien que dice, ya lo peor ha pasado, lo peor no ha llegado todavía. Pero, eso significa que tenemos que estar alertas también.
muy, muy alertas. Tumbes va a tener 4 días de lluvia sin parar. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tocar la temperatura del mar este fin de semana, pero primero hemos tenido un mar con una mansedumbre que yo no veía hace años y un agua, no voy a decir que sea agua caliente del Caribe, ¿no? Porque eso no es cierto, pero un agua que no está a la temperatura habitual, menos para estar a fines del mes de marzo. Y con Semana Santa en 15 días, o en menos de 15 días. El mar está mansísimo y en una temperatura muy superior a la habitual. Uno hoy día se puede dar un baño maravilloso de mar, así que aprovechen esta semana, pero los que puedan más al sur. Pero lo que se viene es lluvia y lluvia fuerte. Como siempre se los digo, lo único que hay que hacer es seguir al CENAMI. Es un organismo técnico, tiene mucha información en su página web y en sus redes sociales. Esto es lo urgente. Ahora vamos a otras cosas que también son importantes. Anoche creo que ha sido finalmente una noche negra para la presidenta de la República, Dina Boluarte. Porque todas las mentiras se van cayendo una a una y son grandes mentiras. Yo organizaría la información que hemos recibido este fin de semana de Epicentro, de Cuarto Poder, de Punto Final, de Día D. Cada uno ha contribuido en algo y con distintos ángulos a la información. Yo agruparía, digamos, en tres la información. Primero, una lista de contratados, de allegados de Dina Boluarte, que luego aparecen contratados en ocupaciones, además, hay que decirlo, que son casi risibles. El segundo tema es el tema de las donaciones de campaña, que se vuelve a agravar con lo que Chimabukuro cuenta y presenta. Estamos hablando de vouchers de pago, de impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, pasajes aéreos, pasajes de hotel, no a un destino, a varios destinos, o sea, estadías, alimentación, movilidad, préstamo de vehículos. Si ustedes revisan el Código Penal vigente, una donación que sea de más de 50 OITs importa para quien la recibe 8 años de cárcel si esta además es anónima. Una UIT en el año 2021 era 4.400 soles. 225.000 soles más o menos son 50 OITs. Y por lo que está presentando Shimabukuro, largamente excede las 50 OITs en los gastos que realizó para la campaña. Hoy la UIT, por si acaso, en 2023 está en 4.950, subido, ¿eh? Y en 2022 4.600, pero para efectos de la contabilidad de la campaña, la que vale la UIT del año 2021, y era 4.400 soles. 50 UITs, estamos hablando de unos 250.000 soles. Shimabukuro dice que gastó más de 800.000 soles en la campaña de Dina Boluarte. Y el tercer tema, revelado por Shimabukuro también, y otros, son las conversaciones con Beder Camacho, que él descubre. Por un lado, señala Shimabukuro que se le solicita crear un grupo paralelo de apoyo. Eso se lo pide Dina Boluarte. Paralelo a Castillo. Un grupo donde está integrado el señor Víctor Torres, personaje importante, su hermano Nicanor, la señora Grica, y le piden que integre este grupo de asesoría paralela. Y él no acepta, luego va a trabajar a Palacio. Y ella se sorprende de verlo en Palacio, trabajando para el presidente, ya como espía, trabajando en la DINI. En esa categoría, descubre que Dina Boluarte tiene reuniones clandestinas con Beder Camacho, aparentemente para
conspirar sobre sus posibilidades de ocupar la presidencia de la República. Entonces tenemos tres roles acá. Un rol de favorecimiento de personas sin los méritos para ocupar cargos en el Estado o recibir órdenes de servicio, básicamente lo que ha hecho en el Estado. Otra acusación de donaciones de campaña ilícitas de acuerdo al Código Penal, artículo 359 A, B y C. Lean el Código Penal, pero si no les estoy contando nada. Esto no es lavado de activos. Dina Boluarte ya está en una investigación de lavado de activos desde el año pasado, mucho antes de que fuera presidenta, que involucra a Perú Libre y a la colecta que hizo también para pagar la caución de o la reparación civil de Vladimir Cerrón. Pues eso es muy aparte. Lo que se está pidiendo es que la Fiscalía inicie una investigación preliminar por financiamiento ilícito de partidos políticos, lo cual puede llevar al financiamiento ilícito de todos los partidos políticos, ojalá, porque para algo está el Código Penal. Pero que empiece por lo que tenemos a mano. Reitero, tres ejes: contratación de allegados que no tienen los méritos ni los perfiles, donaciones de campaña y conspiración. El tercero es más político, por cierto. ¿Qué más tenemos? Tenemos que Cuarto Poder nos cuenta, y hay otras publicaciones también que lo han hecho, que se contrata por lo menos a 6 allegados directos de Dina Boluarte. ¿Cómo sabemos que son sus allegados? Porque ella presenta una lista de personas que la van a acompañar a presenciar el flash electoral. Y resulta que de esas personas se han visto favorecidos directamente con contratos o órdenes de servicio 6. Dinela Canta ahora es prefecta distrital de Puente Piedra desde enero. Eso ya con Dina Boluarte como presidenta. Y también tenemos a Graciela Chagua, que es también desde febrero prefecta de Villa María del Triunfo. El señor Piro Quintero recibe órdenes de servicio en el MIDIS por 35.000 soles. El señor Edwin Ugarte, también órdenes de servicio del MIDIS, cuando era ministra, por 32.000 soles. Y obviamente hay el caso ya conocido de la señora Grica Asayán, que a través de una empresa de su hija recibe también contratación del Estado. Pero tal vez el más sonado es el señor Víctor Hugo Torres, amigo de Nicolás Boluarte de la infancia, en el MIDIS también con 42.000 soles, contratado. Esta gente no tiene título de nada. Ese señor Víctor Hugo Torres, contratado para hacer gimnasia laboral. 42.000 soles. Gimnasia laboral. ¿Qué es eso? 42.000 soles de gimnasia laboral en órdenes de servicios. Otra investigación periodística también establece que hay una lista de personas que se reúnen con Dina Boluarte y mágicamente aparecen contratadas días después. Además, hay toda esa línea de investigación. Pero esto es algo muy concreto. Personas que no tienen perfil, ni estudios, ni capacidad para determinados puestos y aparecen favorecidas con órdenes de servicio o con contrataciones para realizar trabajos por Dina Boluarte. Sobre las donaciones, ¿qué ha afirmado y mostrado Henry Chimaokuro? Entrevista en Epicentro con Daniel Llovera, extensa. También entrevista en Punto Final. Ha señalado que en la incautación de sus bienes, la policía se ha llevado los celulares, las computadoras, documentación, que ahí está todo. Que ahí está todo, que él puede acreditar en esa información que tiene la Policía Nacional, viajes a Cusco, a Arequipa y a Chalhuanca, otro más a Junín, pagados íntegramente por él, para Dina Boluarte y su comitiva. Y estamos hablando de pasajes aéreos,
hotel para todo el grupo, combustible y camionetas. La respuesta de la presidencia de la República, inadecuada, ha sido utilizar la cuenta personal, no personal, perdón, institucional de la presidencia de la República para responder a estas acusaciones que, reitero, son muy graves, porque importan hasta 8 años de cárcel. Y la primera respuesta es: Dina Boluarte no tuvo campaña, porque el candidato era Pedro Castillo, no ella. Todos nos preguntamos entonces por qué es presidenta del Perú, si resulta que ella no era la candidata, que sí era la candidata. Nosotros en el Perú votamos por una plancha, ahí está un largo hilo, lo están viendo en pantalla, de la presidencia de la República. Nosotros votamos por una candidata a la vicepresidencia que va en plancha con Pedro Castillo. Ambos son candidatos. Si él es vacado, si el cargo del presidente vaca, ella ocupa el cargo, es lo que está pasando actualmente. ¿Cómo que ella no tiene nada que ver? Lo más grave, creo yo, es que las informaciones ya de este fin de semana vienen una y otra vez desmintiendo las pocas declaraciones que ha tenido Boluarte sobre este tema. Pero una y otra vez, Dina caminó sola, sola. Pero si ahí están las fotografías, los videos, sola no estaba. Hay testigos de todo esto. La señora policía que la cuida hasta el día de hoy, que es su resguardo, Milagros Vargas, hasta hoy la cuida, es la misma policía que la cuidó durante toda la campaña. Y lo que dice el señor Chimoguro es que él le compró pasajes hasta a la policía. Y se ha demostrado claramente que se sienta en la fila de atrás o al lado de Dina Boluarte, o los boarding passes. Está todo, ha mostrado los boarding passes en pantalla. Uno puede decir: yo no tenía ni para los pasajes. Si Chimoguro te está pagando el pasaje. Y te dice: doctora, estoy pagando los pasajes. Sabía perfectamente Dina Boluarte quién pagaba los pasajes, los hoteles. Decía que no tenía asistenta ni secretaria, que no tenía nada. Y le sacan una grabación, la escuchamos el viernes, el Foco, diciendo: Maritza, llama a la señora del Cusco, pídele hotel y pídele pasajes así discretamente, sutilmente. O sea, la señora cree que las invitaciones no son gasto de campaña en especie. No tienen que entregarte un monto de dinero físico para que sea donación ilícita, en especie también. Impresionante. Y bueno, Dina Boluarte no queda bien parada, ¿no? Tremendo. Otros temas importantes este fin de semana. Bueno, el Español, igual que Chimabukuro, que está decidido a contarlo todo, no solamente le dieron un carnet de trabajo, un permiso de trabajo irregular en migraciones, entraba y salía de migraciones como en entrada y salía por su casa. Bueno, el Español ha confesado que él ha tenido escondido a Fray Vázquez bastante tiempo en su casa de La Molina. Y lo más grave es que 2 altos mandos de la policía sabían perfectamente que estaba ahí. Fray Vázquez pasó a la clandestinidad hace un año, en marzo del 2022, y tiene 36 meses de prisión preventiva. Lo que ha dicho el Español es que Fray Vázquez podría entregarse y dar a conocer información, pero lo único que puede dar a conocer Fray Vázquez es información que compromete a su tío, a Pedro Castillo. Hace un año que lo tienen escondido, y lo han tenido escondido también en la casa del Español, y que el Español mantiene contacto con Fray Vázquez hasta el día de hoy. Fray Vázquez va a poder contar muchas cosas, pero vaya que el Español las está contando las suyas. Y el relato del Español, aunque él se niegue a aceptar que forma parte de una organización criminal, da cuenta de su amistad, porque él declara que el exministro Semanche es su amigo, de su amistad con él y con muchos altos mandos de la Policía Nacional, para tomar decisiones sobre colocaciones en la Policía Nacional. Esa historia también ha tenido bastante desarrollo este fin de semana. Y la otra historia
que ha tenido un triste desarrollo, hay que decirlo, este fin de semana, es el de la tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación. Y aquí hay que ir por partes. Cuando la fiscal de la Nación se presenta ante la Junta Nacional de Justicia, presenta sus títulos expedidos por la universidad a las peruanas a nombre de la Nación. Títulos que son válidos del 2008 y del 2009, porque en ese entonces la Universidad a las peruanas sí tenía permiso para operar. Hoy es una universidad no licenciada. Todos sabemos, porque aquí nadie se hace el idiota, por favor, que un título de alas peruanas vale poco en el mercado laboral, porque es lamentablemente una universidad de tan bajo prestigio que ni siquiera pasó el licenciamiento. Una universidad donde los señores Ramírez se hicieron ricos, eso sí, pero la universidad es de muy bajo prestigio, tan bajo, lamentablemente, perjudicando a sus alumnos, a los padres de familia, perjudicando a sus exalumnos, tan bajo que no tiene licencia. Lamentablemente. Y llegó a ser la universidad que más matrícula tenía en el Perú. Ahora quieren reformarse, hacer las cosas bien. Si las hacen, pueden llegar a tener nuevamente su licenciamiento. Y con esta SUNEDU no les extraña. Pero lo cierto es que la señora que venía de estudiar toda la carrera de Derecho en la de Lima, que es una universidad de élite, exigente, etcétera, donde sí tuvo que presentar, ¿no es cierto?, su examen de grado, sustentar sus expedientes y graduarse de abogada, escogió a las peruanas, porque le daba las facilidades de sacar un título a toda velocidad. Ella obtiene el título de magíster en el 2008 y año y medio después obtiene el título de doctorado. Esto es solo posible si tú has dedicado años de años de años a una investigación de campo y ya la tienes lista. En realidad lo que vas a hacer son los cursos de doctorado, haces 2 años de maestría, en derecho normalmente son de 1 año, pero en fin, y luego haces los cursos del doctorado, porque ya tu tesis la tienes completamente avanzada, y lo único que haces es pulirla para presentarla. Los plazos son muy cortos, pero esa fue la explicación que ella dio. El asunto es que la tesis no la encuentra nadie. Tiene alas, como alas peruanas. La Universidad Alas Peruanas informó este fin de semana en un comunicado que la obligación de tener un repositorio de tesis recién existe como obligación legal en el Perú desde el año 2014. Y como estas tesis, porque son dos, son del 2008 y del 2009, pues no tenían obligación de tenerlas. Entonces ellos recibían tesis y las votaban. Pues. O sea, ¿no pueden organizar una biblioteca con tesis? Las universidades tienen las tesis para consulta. Se cuidan mucho además. ¿Por qué? Para prevenir el plagio. Son muy cuidadas. No cualquiera accede a una tesis porque lo que tienes que prevenir es el plagio. Los repositorios de tesis de la Universidad Católica solo entran los que hacen investigación. Tienes que tener un permiso especial como investigador para poderlas leer, revisar, etc. En este caso, la calificación que le dan a las tesis es de magna cum laude. No es la más alta, ¿no es cierto? Summa cum laude es la más alta. Pero magna cum laude significa que ha sido un trabajo muy importante para el mundo de derecho. Y acá vienen varias alertas que la Junta Nacional de Justicia tendría que tomar en consideración. Por los títulos, una tesis es la de maestría de Derecho Civil y la del doctorado de Derecho Penal. Y eso sí que es rarísimo. Cuando una persona hace la tesis de maestría, normalmente su trabajo doctoral tiene una vinculación directa o indirecta con lo que has hecho en el trabajo de maestría. De alguna manera, adelantas, ¿no?
parte del trabajo. Que cambie de civil a penal para el doctorado, es raro. No es posible, no digo que imposible, pero te levanta ahí una bandera roja como diciendo, ¿qué pasó acá? Lo segundo es que cuando la tesis es buena, como para merecer un calificativo de este tipo, esa tesis se publica. Y acá no hay ninguna publicación. Pero lo más grave es que la tesis se pierda. Susel Paredes le pidió directamente por transparencia a la fiscal de la Nación que le mostrara sus tesis, que enviara una copia de su tesis a la comisión. Y lo que sucedió es que la fiscal de la Nación le contestó, después de un farragoso lenguaje, que no le iba a dar nada. Los títulos se expiden a nombre de la Nación. Por eso las tesis son públicas, no son documentos privados. No son documentos privados, porque reitero, los grados académicos y los grados profesionales se expiden a nombre de la Nación. Y hay una adicional. La señora fiscal obtiene un puntaje para calificar como fiscal suprema y luego termina siendo elegida fiscal de la Nación por sus pares, pero primero obtiene el puntaje para ser fiscal suprema, entre otros méritos, por sus grados académicos. Entonces, sus grados académicos han sido merituados. Si no tiene esos grados académicos, porque no ha cumplido con los requisitos para tener esos grados académicos, es algo que tiene que ser de interés para la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia acepta de buena fe los títulos expedidos, pero si por hechos posteriores se conoce que esos títulos expedidos no tienen el sustento necesario para ser válidos, no hay nada más que discutir, ¿no? Hay dos posibilidades, y lo dijo la congresista Susel Paredes, que las tesis simplemente no existan, o que si existen son lamentables. Y si son lamentables, va a llamar muchísimo la atención. Alas Peruanas dice que ahora tiene una nueva administración, que es la nueva Alas Peruanas, que no tiene nada que ver con el pasado, pero dense cuenta ustedes el daño que hace a la sociedad tener universidades bamba. ¿Se dan cuenta el daño que hace a la sociedad? Porque tienes doctores bamba, magísteres bamba. Lo que tienes que tener es un sistema universitario que responda por los títulos a nombre de la nación que da, no un sistema universitario que no te responda por esos títulos, pues. Esa es la historia de la tesis, como han dicho algunos, la tesis voladora, porque tiene alas como alas peruanas. ¿Por qué una fiscal que viene de la Universidad de Lima, que se ha formado como abogada en una muy buena universidad privada, termina haciendo una maestría en alas peruanas y un doctorado en alas peruanas, cuando esos programas se ofrecen en su misma universidad, en la Universidad de Lima, y en otras de muy alto prestigio? Es algo que también tendrían que haberse preguntado en su oportunidad en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Por qué la doctora elige una universidad que es conocida por su poca reputación? Muy raro. Y efectivamente, de la tesis voladora, que puede costarle, si es que la investigación concluye de esa manera, el puesto al fiscal de la Nación, el puesto. Vamos a la moción de vacancia. Este jueves se va a tramitar una moción de vacancia presentada hace 2 meses por las muertes, por la matanza de Ayacucho. Todavía no había ocurrido la matanza de Juliaca.
Pero la matanza de Ayacucho, y digo matanza porque ahí están los testimonios, por el amor de Dios. Parece que hay gente que no quiere ver, como Dina Boluarte. Eso no fue una sonada golpista desde la de Heroes que causó 60 muertos. Ese es un asunto serísimo para la administración de Boluarte, porque lo va a perseguir como crimen de lesa humanidad por el resto de su vida. Y ojo, no es genocidio, como mal ha tipificado la fiscal de la Nación, que sabe perfectamente que no es genocidio, porque acá no es la exterminación de una etnia, acá hay disparos en medio de un sistema de abuso de la fuerza premiado, tolerado y promovido desde el poder. Ojo, la fiscal de la Nación todavía no puede tomarle su manifestación a la señora Dina Boluarte sobre estos temas, porque ahora ha impugnado la fiscal de la Nación la participación del procurador. Entonces demora y dilata y dilata. Es protegida, ¿no? En fin, muy bien. Pero ese tema la va a perseguir. Y la moción de vacancia sobre ese tema. La han puesto en la agenda para este jueves y es evidente que la moción de vacancia no va a ser admitida. Y si es admitida, no va a ser votada para que Dina Boluarte deje el poder. Están perdiendo todo el tiempo. Porque, ¿cuál es la consecuencia de que Dina Boluarte sea vacada? Elecciones de manera inmediata, generales. Ahora solo falta que consigan un TC que diga que solo vamos a votar por presidente y no por Congreso, ¿no? Pero en fin, este TC, cualquier cosa puede pasar, pero es elecciones generales. ¿Ustedes creen que este Congreso está desesperado por quedarse y por muy buenas razones va a votar a favor de la vacancia de Dina Boluarte? ¿Para qué? De ninguna manera. Congreso, dicho sea de paso, que ayer volvió a alcanzar una nueva cumbre de desaprobación. 91% de desaprobación tiene el Congreso. Y no los aburro con los nuevos estropicios como el tópico, la clínica, o qué sé yo, porque todos los días nos enteramos de alguna novedad parlamentaria sobre el uso y abuso del gasto público, pero no tiene ninguna viabilidad, pues, esa moción, ¿no? Desde Lady Camones hasta el congresista Martínez, que se agarra a golpes, todos se quieren quedar. Entonces no hay ninguna viabilidad de nada, de absolutamente nada. Es para los reflectores. Pero en fin, de todas estas historias que hemos comentado en la primera media hora, nos queda una historia que es, creo yo, la que tiene que ser la de largo plazo. Una vez más se comprueba la profunda corrupción que existe en la Policía Nacional. Este español, muy parecido al caso de López Meneses, ¿no es cierto?, que se introduce, se hace amigo, trafica influencias, termina vendiéndole el tranvía al presidente de la República, hablándole de seguridad, ¿no? Dice que él no se reunió con el presidente, sino con todos los parientes, ¿no? Bueno, muy bien. Esto sucede por la debilidad de la institución, por la debilidad de sus miembros y por profundos avenidas de corrupción que transitan dentro de la Policía Nacional. Y siempre acaba mal, porque acaba con destituciones masivas, con salidas intempestivas, con nuevos cambios de colocación, uno cree que había una buena purga, en fin. Y 5, 6, 7 años de nuevo, te enteras nuevamente de un nuevo ciclo de corrupción. Para hablar de este tema, de la corrupción y la Policía Nacional, pero sobre todo de una reforma inconclusa como es la de la Policía Nacional, va a estar con nosotros en unos segundos Carlos Basombrillo. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con el ex ministro del Interior, Carlos Basombrillo. Así es, Rosa María, ya nos está esperando el doctor Carlos Basombrío. Solamente recordarles que tenemos la peregrinación a la Virgen de Chapi en Arequipa el siguiente mes de mayo, y en el mes de noviembre, del 11 al 19, tenemos la peregrinación a Tierra Santa. Todos aquellos que están interesados, el teléfono es 959-679-662. Llamen en esos instantes porque los cupos son limitados. Pausa y volvemos.
Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María se encuentra con nuestro invitado, el doctor Carlos Basombrío, exministro del Interior. Adelante, Rosa María. En efecto, estamos con Carlos Basombrío para hablar de un problema que nuevamente salta cada cierto tiempo. Digo yo, esto es cíclico, desde que regresamos a la democracia en el 2001 y había tanta esperanza de una reforma de la policía. Lo hemos conversado en varias entrevistas con Carlos Basombrío, refundar la policía. Incluso se hablaba de casi una purga total, cambiar completamente las escuelas, trabajar en la formación, ¿no? Y pasan los años, y nuevamente los que llegan a generales están pagando por su ascenso, están pagando por cambio de colocación, al presidente y al ministro lo infiltran terceros, trafican influencias. Y lo que es terrible es que por unos zapatos, ¿no? Por unos zapatos, por un uniforme, por el partido de fulbito, por las cervezas y las pizzas, un oportunista los copta más o menos rápido. Carlos, muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Rosa María. A la orden para conversar de este y de cualquier tema interesante que propongas. Sí, bueno, nuevamente es lo mismo, o esto es que la corrupción en la Policía Nacional es un problema que no tuviera solución alguna. He participado en dos procesos bastante ambiciosos de transformar, de cambiar la policía. Estábamos hablando de que ya no se podía hacer una reforma de toda la institución, sino que había que atacar en ciertos cuerpos, sanarlos, mejorarlos, hacerlos crecer, y que esto irradie a toda la Policía Nacional, que es el caso de la DIVIAC. O en algunos sentidos también dirando, pero ¿cómo entender un fenómeno como el del español? Conversábamos en la pausa que yo lo veía muy parecido a López Meneses, pero uno, en este caso, exitoso, ¿no? Porque llega hasta lo más alto y consigue muchas cosas. ¿Cómo entender este fenómeno dentro de la Policía Nacional? Hay muchos personajes de ese estilo que medran en la policía, que tiene que ver con digamos, la potencial corrupción que existe, y que buscan tener de nuevo nivel de poder para lograr algunos objetivos de distinto tipo. Pónganme patrullero en la puerta de mi casino, digamos, que no apoyen una invasión una liberación de terrenos, en fin, múltiples cosas que están entre, digamos, el delito evidente y la prebenda. Es muy, muy frecuente, es una versión distorsionada y degenerada de amigos de la policía. La cantidad de dinero que circula para que hagan, que les encanta a los policías tener celebraciones para todo, con un montón de dinero, que no viene pues limpiamente casi nunca, en fin. Pero creo que la policía, digamos, y eso quisiera repetirlo, no sé si estuvo ya en la parte que se frustró la transmisión, la policía es una expresión muy visible, muy notoria, de una institucionalidad política del Estado a todo nivel, desde gobiernos locales, regionales, nacionales, ministeriales, empresas públicas, etcétera, 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 donde en gran medida predomina, no digo que todos, el objetivo de beneficiarse ilícitamente de tu participación en el Estado, y de otro lado, la impunidad al no tener la capacidad de una sanción suficientemente masiva y efectiva para que eso no se repita, y tener los mecanismos para evitarlo. Yo creo que la primera conclusión que habría que sacar, después de todo lo que ha sucedido con Castillo, es que ya se está repitiendo exactamente lo mismo con la señora Boluarte. Igualito. Y el Congreso actual. Y eso se va a ir reproduciendo. No, yo no veo por qué tener alguna expectativa
en que de repente va a comenzar a haber la predominancia de gente dispuesta al servicio público. Yo creo que cada vez más la poca gente que nos interesamos en su momento en tratar de hacer algo en el sector público, decimos nunca más, nunca más. Yo tengo la suerte de no haber tenido ningún juicio, ningún proceso, ninguna nada, pero me doy cuenta de que es un mundo del cual lo que puedes conseguir, si consigues algo, va a ser rápidamente depredado por el entorno en el que te encuentras, ¿no? Entonces, Claro. sin un No, plan, a un amigo que quiere entrar al servicio público, tienes que decirle, mira, si eres honrado, vas a estar en problemas. Porque al o final, sea, te confieso que no diría eso ni yo ni ninguno de los, yo me atrevería a decir 200 o 300 que logramos armar en cascada de funcionarios claro, a los cuales yo no conocía porque era todo en cascada. Ni uno tiene un problema judicial, ¿ya? Pero sí, todo lo que se hizo se cortó de raíz. O sea, a eso me refiero, o sea, no no hay sé continuidad en una política, o sea, puedes matarte por sacar adelante un buen trabajo y como no va a haber continuidad en la política, es como una enfermedad que tú tratas de curar, pero abandonas al paciente, regresa a la enfermedad, pues. por No eso hay yo creo forma. que una enorme reforma de la gestión pública del Estado podría contribuir tratando de aprender de experiencias de otros países del mundo, pero no veo quién la pueda implementar. O sea, hay que tener, o sea, mucha fuerza política, muchas ganas de hacerlo, que yo no veo ni de la derecha, el centro no existe, ni de la izquierda, ni de los que vienen y los que estuvieron. Entonces, no soy demasiado optimista en que eso vaya a haber una tendencia a que sea diferente, ¿no? Y además, los cambios de ministro del Interior debe ser el cambio más volátil, ¿no? Creo que el Castillo llegó a tener 7 y Dina Boluarte tiene 3. 3 Sí, ministros del Interior, ya no tienes tiempo ni aprender los nombres. Entonces, habla estamos de que hablando de... se habla de que van a sacar a Romero Fernández, que es una buena persona, es un hombre correcto, Claro, no tiene ni el espacio para hacerlo, ni los recursos políticos para hacerlo, pero no es un hombre que ha llegado a crear más problemas, pero igual lo van a sacar porque alguien tiene que asumir algunas responsabilidades y eso no lo va a hacer Otárola, y entonces las cosas cuando sigan complicando van a requerir de eso, ¿no? pero Pero ya están bien complicadas, ¿ah? lo pienso así, pero se van a complicar más todavía. Además, la primera complicación ha sido tener a Alfaro como comandante general de la policía, supuestamente un hombre antigolpe, ¿no es cierto?, anti-Castillo, que estaba con COVID, pero le dice a Alfaro, Angulo, perdón, detengan al presidente y Angulo ejecuta la orden, y muy democrático, ¿no? O sea, pro democracia, lo Yo cada premian. vez tengo más dudas de que las decisiones a nivel militar policial sobre el golpe hayan sido tan transparentes, tan fluidas y tan rápidas. Creo que hay cosas muy oscuras todavía, que Castillo se lanzó a esa piscina con, creyendo que había poca agua, pero que había agüita. Y Sí. que, o sea, no era tan como pensábamos, era un poco menos veces Bueno, tan. ahora, por lo menos a nivel policial, él pensaba que tenía al hombre. O sea, si lo había colocado a pedido de su sobrino y a pedido del español, y se suponía que ese era el hombre, ya estaba discutido, entonces pensaba que tenía al hombre. Eso está clarísimo. Al hombre le da COVID y luego se acobarda, entonces lo No es deja que sea solo. cobarda, yo creo que cuando tú te mueves en el mundo de los desagües, tienes que saber que quienes se vinculan contigo no son precisamente conejos, sino ratas, y que van a evaluar su supervivencia en función de sus necesidades biológicas y no en función de otras Claro. cosas. Este señor vio que la cosa no iba a marchar, que él no iba a inmolarse por Castillo, y que más bien podía pasar como un héroe cívico y sentarse en el Congreso con el nuevo gobierno. Claro, no calculó que
realmente había una investigación a fondo y de nuevo sectores sanos de la policía y muy profesionales que habían logrado parar los intentos gravísimos y llegaban al intento de asesinato de funcionarios de la Fiscal de la Nación, del fiscal Claro, Costado. ahora, el que lo cuente es él, ¿no? Me llamó Willy Huerta y me dijo que detuviera a la fiscal de la Nación, que cerrara el Congreso, pero si te llama el ministro en esa actitud, se suponía porque tú estabas previamente palabreado, por lo menos, ¿no? Sí, sí, yo Yo creo en que eso considero, Guido Bellido me lo dijo en el programa, nadie organiza un golpe de Estado en 5 minutos. sí, sí, Alguien tiene que haber hablado con alguien, o sea, que había una palabreada previa. por eso digo, a mí me parece, y la palabreada está vinculada a los militares y a los policías. Claro, Finalmente no lograron su objetivo y eso, porque realmente viendo cómo vinieron luego las cosas y lograron su objetivo, íbamos a estar viviendo momentos muy, muy difíciles. Pero no, no, me queda claro que eso no fue tan simplón como un impulso de media mañana, como se ha querido presentar. El discurso estaba escrito con lenguaje de Torres, la maestra de ceremonias era Betsy Chávez, y claro, creo que varios de ellos estuvieron a la expectativa de cómo terminaba eso para ver si se subían o no, o se iban al rápidamente. coche. Sí. Ahora, volviendo Ahora, a la policía, los problemas no han acabado. No han acabado. Como bien decías tú al inicio, eh, eh, hay una serie de factores que la naturaleza de las cosas garantizan repetición. Estas bolsas que cobran los comandantes generales, directores generales, que se conoce desde hace décadas, que es tan difícil de documentar. Creo que muchos, si es que no la mayoría, quizás todos, bueno, pongamos que la mayoría, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Poner oficiales en lugares rentables para que te reditúen también. Y eso tiene una cascada que llega hasta el último suboficial que conoce esta historia, no la puede documentar ni la quiere documentar, pero dice al diablo, bueno, estamos en esto, estamos todos juntos, ¿no? Y hay un sector, sí, heroico, sano, valiente, muy profesional, que se aleja de todo eso, pero que la mayoría de ellos lo único que quieren es irse para tener una vida por fuera de toda esa circunstancia. Conozco tantos casos de oficiales que nos pidieron en distintas oportunidades, por favor, sáquennos. ¿Usted cree que van a cambiar las cosas? Nosotros no. Sáquennos, por favor. Ayúdennos a irnos para poder para tener conseguir una vida. trabajo afuera, porque adentro es imposible. Ahora, Y así, claro, pero por y así. ejemplo, habían señales de alerta, ¿no? Está documentado 1.600 cambios de colocación, la mayoría tránsito Ya, de a ver, suboficiales. eso se conoció en diciembre del año 2021, ¿ya? Así es. Y se denunció en su momento como la coima más importante que se había producido, mucho más grave que la que se produjo por su magnitud y número de personas involucradas, donde lo que nunca sucedía se produjo masivamente, es decir, que cada suboficial que quería ir a otro sitio se lo daban, pero lo cobraban, todo eso se cobró y lo denunciaron buenos oficiales en su momento. Lo que pasa es que el torbellino de cosas que vivimos en cada circunstancia y que fue mayor todavía en el caso de Castillo, hace que uno pierda de vista todas estas cosas en paralelo a la compra de los ascensos, que dicho sea de paso, encargos congelados, sí, lo que tú quieras, pero esos que compraron ascensos siguen en la Policía Nacional hoy en día. Sí, ahí están, Ahí visten está. ahí está. Entonces esos No, se 1.600, suponía que la tabla más o menos era 5.000 soles por cambio de colocación. O sea, la familia hace la chancha, te la pagan, su oficial, te vas a tránsito, de ahí reditúas. no 1.600 solo personas, tránsito, pero bueno, tránsito es un buen ejemplo, ¿no? claro. Y luego ascensos, pero también con cambio de colocación en algunos casos. Generales que quieren ir a Puno y a Tacna, porque, bueno, renta, ¿no? Entonces, eso ha sido público y notorio en los últimos 12 meses. Y cuando llega Dina Boluarte, pasa esto, ¿no? O sea, al final no hay ningún cambio, porque es exactamente lo mismo. Es Si exactamente, Alfaro, ¿no? Y yo creo que Alfaro lo han sacado este fin de semana, el fin de semana pasado,
porque ya era una vergüenza pública. Así es. Ya, Así. ya era una vergüenza pública, no lo puedes mantener, pero por vergüenza pública, no por otra cosa. Entonces, Sí, al final del día, ¿qué nos queda? ¿Qué posibilidades tenemos de tener una policía que sea una policía respetada? como digo, solo la que va irradiando de grupos, núcleos sanos hacia el cuerpo enfermo, que es una lucha bien complicada también, porque si el monstruo vive en un entorno podrido, es bien difícil que los órganos sanos salgan adelante, bien difícil, ¿no? Pero no veo otra alternativa. Por supuesto que, claro, hay que cambiar millones de cosas que se pueden cambiar. Claro, pero por otro lado, este gobierno ha colocado a la policía, o aparte de ella, en una situación brutal, porque tiene que enfrentar o enfrentará en el futuro juicios por violaciones de derechos humanos. Así es, No juicios. va a estar Dina Boluarte ni el ministro del Interior para defenderlos. A ver, yo diría mucho más allá que eso. Hay casos muy bien documentados de violaciones a los derechos humanos en los que participaba la policía, otras las Fuerzas Armadas. Creo que eso está, ya a estas alturas debiera estar fuera de discusión y en nuestro país no hay pena de muerte, así que estamos hablando de situaciones absolutamente inaceptables. Uno puede entrar a buscar los condicionantes de todo, sí, pueden haberlos saber, no interesa eso. Pero a mí me parece mucho más grave que la evasión de responsabilidades por parte de los hechos de el premier Otárola y de la presidenta. El Claro, premier Otárola sostiene que él no escuchaba, no oía, no veía, él era el ministro de Defensa o el premier y se enteraba de las cosas por igual que nosotros por el periódico, prácticamente. Y que si alguien mató, pues que malos son porque mataron y nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros somos un gobierno que no sabe. Algo parecido está haciendo Dina, está apelando el derecho de la Procuraduría y de los familiares de las víctimas a preguntar, ojo, a preguntar. Entonces, eso tiene una doble circunstancia. Primero, que estos policías van a ir solos a eso, obviamente, van a ir solos a eso. claro. Y, digamos, pasarán más de 1000 años antes de que haya condenas, pero entre tanto sus carreras ya no existen, su situación es insostenible, están arruinados y en una medio de un marasmo en el cual ya no tienen carrera, así sean culpables o inocentes. Ya no interesa eso. Y a la vez le han transmitido a las Fuerzas Armadas y la policía que en circunstancias graves en que ellos tengan que actuar, no serán respaldados por este gobierno. Que es también otro aspecto de la dificultad de enorme repercusión, porque no toda intervención severa y exigente y fuerte es una violación a los derechos humanos. De ninguna manera el uso proporcional de la fuerza, todo está Todo reglado está regulado. desde a nivel mundial hasta el último, pauteado hasta el último nivel, incluso el dispararle a alguien, que se puede en determinadas circunstancias, que no han sido en esos casos justificadas. Lamentablemente no han sido, está bien documentado que el accionar no ha respondido ni a reglamentos, ni a estándares internacionales, ni a nada. En varios casos, en Juliaca, en Ayacucho, etcétera. O sea, tienes 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Eso no sucede en una azonada, como dice la señora, donde el golpista de la Diroes es el que causa los 60 muertos. Y donde Otárola dice, planes operativos, un ministro jamás los vea, no tenemos ni idea, pregúntenle a la policía. Es una grosera distorsión de la verdad que ofende a la propia condición de los ministros, ¿no? Porque para él los ministros terminan siendo unos infelices que no saben nada de lo que pasa. Pero en Una fin, vez se parte, donde después le cuentan qué pasó, ¿no? lamentablemente la policía como institución es víctima y victimario en determinadas circunstancias. Enfrentan, ayer se ha muerto nomás una policía que se la llevó el río, que estaba tratando de hacer cosas. O sea, es una situación muy compleja porque hay, a la vez, incluso en los que están corruptos, mucho heroicismo y mucho valor y mucho sacrificio de todo tipo.
porque es una institución que tiene que estar ahí siempre. Entonces, por eso yo casi ya no me gusta dar entrevistas porque transmito mi desazón y eso creo que no es bueno para quienes escuchan. Pero por lo menos es muy humano, pues, porque al final del día, claro, yo pienso, ¿no? Yo hago periodismo desde el 99, ¿no? 24 años haciendo, y hace 24 años que cubrimos las mismas historias de corrupción policial, cíclicamente, alguien abusa, alguien compra el ascenso, alguien, y cíclicamente, y luego vemos policías acusados de violaciones de derechos humanos, o militares acusados de violaciones de derechos humanos, y los políticos que los llevaron ahí nunca están, y tienen que defenderse solos, de algo de los cuales ellos fueron parte, pero como ustedes aún en el villano, ¿no es cierto? Hay matices de heroicidad también. Entonces termina siendo una situación sumamente compleja porque al final del día es difícil juzgar. No, o Y la sea, gente se... yo creo O que sea, debe jugar en el doble sentido, ¿no? Tener una claro, interpretación de los hechos que corresponda con la complejidad del fenómeno que uno observa, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, porque me chocó mucho, que lo de Bagua, ¿ya? Hace unos años. Hubo muerte de nativos en esto totalmente claro, pero eso fue lo único que conmovió al país. Al mismo momento se produjeron el asesinato a sangre fría por parte de quienes los tenían de rehenes y les habían entregado ellos sus armas a cambio de 29 policías que fueron asesinados a sangre fría por personas que en ese mismo contexto otros seres humanos iguales a ellos habían sido víctimas también. Entonces, son historias más complejas de las que pintamos en la lo que realidad. pasa es que hay una dinámica del conflicto que a veces creo que no se entiende. O sea, Ibagué es un excelente ejemplo, ¿no? Hay 10 nativos más población civil que muere en la Curva del Diablo y en la zona que entran a la ciudad, pero al mismo tiempo esa gente reacciona ante esa muerte y ahí mueren 10 policías, pero en la No, estación mucho de más, bombeo, ¿eh? El espérate, espérate, asesinato espérate, es bastante mayor. espérate, es que en la estación de bombeo Claro. escuchan que han matado gente y a los policías rendidos, enmarrocados, así sentaditos, a esos los fusilan, porque habían escuchado que habían matado a indígenas en la Curva del Diablo. Y los fusilan, entonces la cifra se incrementa hasta la veintena, pero de fusilamiento. Y sobre ese crimen, hasta el día de hoy, no hay castigo. Hay unos juicios larguísimos, pero no hay castigo. Sobre esos fusilamientos. Y Y no esos lo va a fusilamientos son personas no lo va a ver, rendidas. y no lo va a ver. Pero también para matizar, digamos, el, como se dice ahora, la narrativa, no me gusta mucho la palabra, la narrativa es solo de la víctima, del indígena amazónico como víctima en esas circunstancias, Claro, y en un paternalismo ya grotesco, sí, ¿cómo se acepta que puedan matar a 20 policías, por decir algo, 20 y tantos y tanto policías? policías. Entonces, creo que muchas lecciones que no aprendemos de lo que ocurrió, y en parte eso ocurrió también en las violaciones a derechos humanos y en las muertes de los hechos que ocurrieron hace tan poco y que son tan dolorosos. Ahora, yo no entiendo, la verdad, qué clase de comando, ¿no es cierto?, le dice a la Policía Nacional, salgan y disparen a matar. O sea, yo lo puedo entender cuando tú militarizas un área, que fue lo que pasó en Ayacucho. Entonces el militar que no tiene formación más que para eso, recibe sus órdenes y las ejecuta. Ahí está el que se las dio. Pero la Policía Nacional disparando a civiles, ¿por qué? Y el ejército del Perú también, sí, Ejército en Ayacucho y luego todas las demás muertes son a manos de la policía. que ¿Por no, qué? Y además nos hemos enterado, lo más grave de todo es que el policía que muere en Juliaca muere asesinado a manos de un ex policía.
O sea, Ya, no, la pero el banda, ex policía no actuaba como en su condición de policía, digamos. no, yo lo sé, pero, o Claro, sea, ponte a pensar en la paradoja, ¿no? O sea, un ex policía mata policía, o sea, la corrupción, o sea, todo, es como que si todo se corrompe e implosiona, pues, ¿no? sí. Ahora, yo quiero insistir mucho la responsabilidad de los de arriba, que me parece que es fundamental. Es mentira, mentira y mentira que los policías hacen sus planes de operaciones y actúan a la libre albedrío. Y si así lo han hecho, mayor responsabilidad todavía porque los gobernantes gobiernan. Y en estas circunstancias eran temas de gobierno, de sobrevivencia de la democracia, y había que tener muy claro lo que había que pasar. Y no asumir ni siquiera la mínima responsabilidad política por habilidad para darse cuenta de las consecuencias que ello tendría, es nauseabundo, a mí me parece. Y la otra cosa es que hasta en las circunstancias más difíciles, verlos como, ¿cómo te puedo decir?, como salvajes homicidas, es un reduccionismo también inmenso, que También, claro. mucho cuidado. Son policías aterrorizados, desbordados, que creían o pensaban que les habían dicho que había que mantener abierto el aeropuerto al precio que fuese, al precio que fuese. Esas Y son órdenes, esas son esas son órdenes órdenes. y decisiones políticas. Yo he Así insistido es. mucho en un montón de artículos, en varios, ya hasta el aburrimiento, qué importancia tenía ya que el aeropuerto de Juliá que estuviese tomado en ese momento, si ya, no era, ya era inoperativo, estaba semidestruido, estuvo un mes más inoperativo. ¿No era mejor recuperarlo con una planificación bien hecha, al estilo de la recuperación de la válvula que se produjo también en esos días cuando habían tomado en Camisea y que se hizo un operativo inteligente, bien hecho? ¿Qué importancia tenía? Y esa importancia no la decidía el policía que estaba ahí enfrentando a un grupo muy violentos, y donde estos Ah, muchachos estaban responsables de los crímenes que cometieron, no estoy diciendo que no, pero aterrorizados. Y en la otra línea, yendo a buscar venganza de lo que, en fin, un clima de horror que nunca justifica, pero que creo que ayuda a establecer responsabilidades diferenciadas y donde creo que la cobardía de asumir responsabilidades de parte del gobierno es un elemento que va a marcar ese periodo. Y lo peor de todo es que ni siquiera la van a librar, porque la cosa está yendo mucho más allá de lo que ellos pensaron. En términos de los derechos humanos es un valor muy fuerte, ya universal, así eh, es. para que pueda ser manejado como ellos lo están manejando en el gobierno. Ahora, hay acá ya preguntas saliendo de la policía, pero un poquito más a la política. En este momento, Dina Boluarte tiene un problema grave de derechos humanos. Tiene un problema grave de corrupción que la involucra también a ella, por todo lo que estamos sabiendo de la campaña, y contrataciones ilegales, etcétera, etcétera. Y tiene que gestionar, como tú dices, tiene que gobernar, y su gobierno hasta ahora, en los hechos más graves, consiste en decir, ah, no sé, eso es un problema de otro, nosotros no estamos informando. Siendo ella parte del último gobierno, digamos. 16 meses ministra, y dice que Yacu la sorprendió, ¿no? El otro dice, no puedo creerlo, ¿ya? Pero en fin, ¿cuánto tiempo le das a este gobierno? No sé, la verdad que No no sé. sé, no tengo claridad. Yo creo que lo que tenemos ahora es una especie de estabilidad mediocre, corrupta, precaria, que eso eventualmente puede sostenerse en el tiempo, no es imposible, pero a la vez veo demasiados signos de una podredumbre en el Congreso y en el gobierno, y encuestas que ratifican que el 90% o el 85% en el caso del gobierno no toleran esa situación, pero esa no tolerancia
eh, eh, viene acompañada también de muchos factores que podrían impedir que eso colapse, impresione, ¿no? Claro, Eh, porque hay miedo a manifestarse, creo yo, porque la respuesta ha sido muy represiva, y también, por otro lado, cierta apatía, ¿no? Tú sabes que la ciudadanía puede hacer su vida al margen del poder, hasta que se topa Creo con que él, ¿no? gran parte de lo que tuvimos, a ver, de repente ahí discrepamos, las manifestaciones de diciembre, y enero y febrero, llamar las manifestaciones ciudadanas en todos los casos me parece una afirmación indiscutible. Yo creo que ha habido mucho más que eso. Manifestaciones ciudadanas fueron, creo yo, las de contra, eh, eh, Erito. contra Merino, donde hay algún nivel de componente de la violencia, como en cualquier parte, Francia, por poner un ejemplo, pero la dinámica fundamental es una protesta ciudadana. Eh, eh, Me parece que protesta ciudadana masiva no ha habido en ningún momento desde la época de Merino, no ha habido en ningún momento, ni a favor ni en contra de Castillo. Eh, Creo que somos un país, en su gran mayoría, porque incluso los que participaron de las protestas, dicen haber participado en las protestas, fueron 10%. Y yo creo que la cifra está inflada por la propia decisión de ponerse como partícipe de algo que creían válido. Ahora, Pero, es curioso porque entre la calle y la encuesta hay algo que no estamos entendiendo. La encuesta me dice, yo quiero que Dina Boluarte se vaya, 88%. La calle no aglutina nada parecido a eso, como tú dices, tal vez el 8%. Entonces, eh, entre ese 88 y el 8 hay una ciudadanía que es claro, tal eso me vez refiero, testigo, yo por lo menos quisiera que Dina Boluarte se vaya. Pero si me claro, preguntas si estoy de acuerdo de las protestas que hubo de violentas, te voy a decir que no, porque la no, claro. forma en que yo las veo no son protestas O sea, ciudadanas. todavía, claro, todavía la ciudadanía no hace el link de la única forma de que se vaya es que yo me exprese. Eso todavía no ha llegado, no ha llegado ese momento, Así ¿no? es. Porque Podría llegar, El podría Congreso llegar. está más cómodo que Vina, ¿no? O sea, el Congreso Mi, está comodísimo. mi tesis es que es tal el nivel de barbaridades que está haciendo el Congreso y tantos los indicios de que Dina es en algunos aspectos una continuidad de Castillo, en los peores aspectos, que puede volverse esto una situación inmanejable si se comienza a producir más todavía una situación en la que el niño no se puede manejar adecuadamente. Como he dicho, ya no había No nada se que va a poder manejar, es lo que hay que no se ha decirle a hecho la gente, no nada. se va a poder Finalmente, manejar. el gobierno lo que ha hecho es constatar como los sobrevivientes, para simplificarlo, con balde sacan el agua y que conforme eso sea más grave va a ser la situación y el gobierno va a salir a constatar. Entonces, ¿hasta cuándo aguanta eso? No lo sé. Lo que sí sé es que genera una ciudadanía hiper descontenta para el futuro. Más todavía. Porque estamos generando una situación, o sea, que el DINA no es una solución, ni el Congreso, o sea, no sé qué tipo de monstruo estamos creando, pero lo estamos alimentando, pero no sé de qué tipo. Y creo que la realidad todavía no ha definido de qué tipo va a ser. Puede ser de múltiples variantes. Puede ser de múltiples variantes y horrendas. El Perú ha generado cosas horrendas en su momento, ¿no? O Pero sea, ¿no te sorprendería en unos 2 o 3 años, que surja un dictador autoritario? mira, un Bukele o un Antauro, Exacto. ambos me parecen Un probables, dictador, sí, o pero sea, un al Bukele, margen de la ideología, una dictadura autoritaria que sea demandada, digamos, por la población. sí, pero con el añadido ineficiente. Ya la Ah, hice, no, claro. no logre sus objetivos. Esa es Aunque como Bukele, mostrar eficiencia, ¿no es cierto? Es muy fácil si uno tiene, como dices tú también, una narrativa que te acompañe, ¿no? pero usted le enfrenta a dos estructuras organizadas unívocas
fácilmente identificables, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, Claro. ¿no? Y, digamos, acá tú tienes un fraccionamiento del crimen de tal naturaleza que para empezar tendrías que empezar a identificar dónde está y que eso lo que generaría es una complicación muy, muy grande. Tú comienzas a ir a las calles a meter adentro a los... con los mareros han hecho barbaridad y media, pero, digamos, uno puede reconocer que el 70% deben ser de las maras. Acá sería un 15% de los criminales y un 85% del resto. Claro. Y no es que no haya, además, es lo que digamos, ahorita el problema número uno de seguridad en la vida cotidiana es la extorsión. Es el delito más común, es la extorsión, el que sufre la gente más pobre, los pequeños negocios, o sea, la gente más desamparada. Así Y no es. tenemos una respuesta orgánica desde una política sobre el tema de qué vamos a hacer con el delito de extorsión. ¿Tú le has escuchado mencionar una sola vez a la presidenta la palabra el delito de extorsión? No, nunca. Es el delito número uno en el Perú hoy. El más grave, el nuevo, el que viene con la migración. Que trae lavado de activos, corrupción, que viene acompañado de muertes Todo. en las calles, etc. No creo que ni siquiera tenga una idea clara de qué es eso, pero bueno, no es solo un problema de ella, ¿no? No, yo sé, pero digamos, ese tipo de situaciones, como tú dices, alimentan el descontento, hasta que al final la gente pues se arrodilla a pedir un dictador. Sí. Porque la democracia no le está dando los resultados para su vida cotidiana, Así es. ¿no? Sí. El agua se lleva a mi casa, no tengo hospital, mis hijos van a un colegio roto, me extorsionan, mi bodega todos los días. Mientras tanto, el Congreso se construye un nuevo policlínico médico, un nuevo policlínico, y en una comparación muy adecuada, Cuarto Poder te coloca a lo que sucede a 10 minutos de distancia en un policlínico de un pueblo joven que queda a 10 minutos de distancia. Entonces, en el RIMAC, cruzando el puente. Si a mí me da tanta rabia que no me afecta directamente, imagínate lo que sentirá una persona, el muchacho laboratorista es un decir, porque era una lavandería sin refrigerador, donde tenía que trabajar. ¿Qué puede sentir como ofensa y de gente así? Ya no solo en la desaprobación, sino es un odio y una muy grande, merecido además. Más que odio, diría que es un enorme desprecio. O sea, la gente los desprecia porque ya hoy día tú dices soy congresista y la gente se pasa a la otra vereda. O sea, es una vergüenza ser congresista. Hacen un allanamiento y el señor del colchón dice que no, la plata no estaba en el colchón, estaba en el closet. Y los voy a denunciar a todos. ¿Entendés? Eso no es lo relevante es que tenías una cantidad de efectivo que normalmente una persona honorable no tiene en su casa, ¿no? Porque el efectivo no es ilícito tener efectivo, ¿cierto? Pero puede revelar el pago de coimas, o sea, porque se pagan en efectivo. Si se da en el allanamiento, que parte del principio de que hay una investigación en curso contra esa persona por actos ilícitos, digamos, es fácil suponer que no es precisamente dinero sano, ¿no? No, y además lo más grave, que este hombre no tiene a dónde esconderlo. No tiene, porque cualquiera dice, bueno, si ya estoy en una investigación, claro que me van a llamar. Mejor lo pongo en la casa de alguien. Bueno, no confío en nadie. No tengo ni siquiera dónde esconderlo. Así es. Terrible, terrible. Bueno, ha sido una depresiva entrevista con Carlos Basombrío. Yo, Rosa María, lamento mucho, por eso es que trato de salir muy, muy poco, no yo te agradezco muchísimo. No, pero hay que decir una cosa, la verdad nos hace libres. Y hay que enfrentar la situación. Muchas personas están todavía en negación. Y yo creo que hay que abrir los ojos y decir, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No una falsa sensación de nos libramos de Castillo, que era la suma de todos los males, y ahora podemos estar en paz. No, ¿qué paz? O sea, vamos en camino directo a una situación de crisis mucho peor. Y con un año que viene, con lo del niño, horroroso. Que yo no creo que este gobierno ni siquiera pueda entender la magnitud de lo que se le viene. Bueno, si ya han solucionado el problema, ya le cambiaron el nombre a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y ya han dicho que ya han encontrado la llave de la manija
en la semana en que se enteraron de que venía el niño. Estamos asegurados que con luces tan rápidas y tan claras son cosas excepcionales en nuestro estado, ¿no? Claro, entonces sí. Pero de nuevo, hay gente valiosa en el gobierno de Digna. claro, pero de Hay nuevo es gente valiosa. sálvese quien pueda, ¿no? O sea, esa sensación de sálvese quien pueda, que la tuvimos durante toda la pandemia, regresa ahora a, mira, ¿sabes qué? Esto, sálvese quien pueda. Tú cada uno ve por lo suyo. Y ya pues así es. Por ahí te podemos rescatar en medio del aguacero, el helicóptero viene y te saca, pero más que eso no vamos a hacer, ¿ah? Estamos en un plan de sálvese quien pueda. Y la verdad que no he visto un helicóptero rescatando a nadie. He visto a rescatistas individuales y voluntarios heroicos. Con soda. Sí, el pobre hombre que por salvar el rescatista que le cae una refrigeradora en la cabeza y salva la vida de casualidad. Todo eso hay en Perú, gente valiosa, luchando, que va a salir adelante poquito a poquito. Pero claro, se ha descapitalizado 3 años, 4 años, pero va a salir adelante poquito. Una de las paradojas de esa inmensa casa de 3 pisos que se cayó, era una casa que expresaba el progreso de estas décadas. Pero claro, progreso desordenado, progreso, el Estado no había logrado... Esa casa es toda una metáfora sobre el progreso. 2 tanques de agua arriba, te aseguro que tenían televisora color, etc. La habían luchado, pero el Estado no fue capaz, no pudo, de evitar que sea al costado de un río que de todas maneras, sea en el año 1, el 2, 3, 4, 5, 10, les iba a tumbar la casa. Que no había alternativa, de todas maneras iba a pasar por ahí en algún momento. Me parece una metáfora... Pero eso se llama, pues, construir sobre bases que no son sólidas. Y eso es la metáfora, ¿no es cierto?, de este crecimiento. Si tú el crecimiento lo construyes sobre bases endebles, entonces te viene el río y te lleva. Así es. Es una metáfora del Perú. La calle, tremenda casa, o sea, bien hecha, grande, ¿no? Sí. Vivían 30 personas. Con estructuras sólidas, bien puestas, con todo pensadito. Pero, todo pensado para que sobreviva y no sobrevivió porque el terreno no existía al final del día. Así es. Era una cuestión temporal que iba a ser. Pero en fin, eso bueno, es. Yo solo les digo a todos, yo tomo la temperatura del mar todas las semanas y el mar está caliente. No está hirviendo, no es el Caribe, pero este mar no es el mar del 27 de marzo. No. Y así de manso y emposado, yo no lo veo. Yo les digo, me he bañado este fin de semana en una playa que es bravísima, ¿ya? En una laguna emposada. Eso, todos los presentes decíamos, en 25 años no lo hemos visto. Y cuando el mar se porta de una manera extraña y los pájaros se portan de una manera extraña, las cosas no están viniendo, de verdad, es solamente observar la naturaleza, la cosa viene mal. Y todo eso en el contexto del calentamiento global, que agrava los fenómenos locales, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Asombrío por haberse distraído esta mañana con nosotros, pero yo también, al final del día, igual que tú, creo que vamos a salir adelante poquito a poquito, pero vamos a salir adelante. Y a nuestro modo, hemos salido cosas peores. Así es. Hemos salido cosas peores. Ya no nos creen, porque ya estamos muy viejos. Pero ¿sabes qué? Me quedo, y es ahí, con el título de la entrevista del artículo de Carmen Vaqueiro el domingo anterior, donde dice, estamos solos. Estamos solos. Esa sensación de desamparo frente a quien gestiona, ¿no?, lo público, se repite recurrentemente. Estamos solos. Sí, salimos adelante, arrascando el cascarón a los más pobres, pero estamos solos. No deberíamos estar. No deberíamos estarlo, pero lo estamos. Muy bien, gracias Carlos por haber estado con nosotros. Ha sido Carlos Asombrío, ex ministro del Interior, con nosotros esta mañana. Vamos a despedirnos, Abel. Nos reencontramos el día de mañana, ¿verdad? Así es, Rosa María. Hasta mañana, que tengan todos un excelente inicio de semana. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.